Bien, mis hermanos, al leer este capítulo 27 del libro de Hechos, es inevitable sentir la atmósfera tan fuerte que tiene. Después de estar por años en prisión, Pablo finalmente es enviado hacia Roma. Pero cuando leemos este capítulo, parece que estamos haciendo el curso de marinero. Nos huele a agua salada, nos imaginamos las cosas tal y cual como son narradas. Y eso yo pienso que nos pone dentro del ambiente de esto que vamos a leer. Pero para poder avanzar en ello, eh, quisiera comenzar por ver un poquito en el mapa lo que estaba sucediendo. Yo asumo que todos ustedes ya han leído los capítulos 27 y 28 del libro de los Hechos, aunque hoy nos centraremos básicamente más en el capítulo 27 y seguramente el miércoles en nuestro último conversatorio tendremos oportunidad de tocar algunas secciones del capítulo 28 con un poquito más de detalle. Pero bueno, quisiera acá en este mapa, vamos a utilizar acá nuestro puntero, quisiera recordar y que podamos visualizar lo que en términos generales sucedió durante este viaje, cómo luego de que en Jerusalén estuviera Pablo y fuese detenido, él fue llevado a Cesarea. Podemos ver acá a Jerusalén y cómo fue trasladado a Cesarea, que estaba al norte de Jerusalén, no muy lejos de allí. Y como él se negó a volver a Jerusalén porque sabía que lo querían matar y además ya Dios le había dicho que su destino era Roma, entonces permaneció allí preso para luego, como nos dice este capítulo, ser embarcado. Él inicialmente toma, junto con el centurión y los encargados de llevarlos y otros, un barco que los lleva hacia Sidón, que queda acá, en el norte, no muy lejos de donde estaba. Y allí varias veces es reembarcado. Tienen que buscar otro barco, hacer transbordos que los lleven a su destino final. El mapa nos muestra cómo navegaban en esa época, iban pegados a la costa acá, porque era la manera más segura. No se lanzaban al mar abierto, sino que lo hacían al cobijo de la costa. Y pues acá no aparecen todos los lugares que se nombran en el capítulo, pero sí algunos de los más importantes, ¿no? En primer lugar está acá la isla de Chipre, la isla de Chipre, y se nos narra cómo ellos navegaban frente a la zona de Cilicia y de Panfilia, que están ubicadas acá, aunque Panfilia no está aquí señalizada. Y los lugares a donde ellos arribaron, varios puertos que se encontraban en la costa, Mira, y varias islas en donde llegaron para poder hacer los transbordos, tomar provisiones. Em, Finalmente, ellos avanzan y llegan hasta acá, hasta la isla de Creta, y se nos dice cómo navegan alrededor y tratan de tomar esta zona del sur, porque acá en la zona del norte es de donde viene ese huracán que allí llaman Euroclidón o viento del nordeste, que viene de acá, de esta zona es que estaban huyendo. Y al llegar acá, llegan a buenos puertos y como se rehusan a quedarse allí, entonces se lanzan al mar abierto, a esta zona que para ese entonces era el mar Adriático. Hoy en día, cuando hablamos de mar Adriático, es arriba, es acá arriba en Italia, en esta parte. Pero en esa época, todo esto se denominaba mar Adriático y es acá en donde sufren la inclemencia de la tormenta, donde prácticamente son llevados por la tormenta y no tienen control alguno de hacia dónde van. Y aquí es donde tienen tanto temor de ser llevados a las zonas nortes de África, que es donde hay tanto riesgo de quedar encallados y de sencillamente naufragar. Pero finalmente logran cruzar y cuando llegan ya sin barco,
pero nadando o en pedazos del barco, llegan aquí a la isla de Malta, que curiosamente tiene un nombre que hace alusión a un lugar de cobijo, de refugio y de salvación. Entonces llegan aquí a Malta y ahí es donde permanecen un tiempo. Aquí ya estamos entrando en el capítulo 28. Y en este capítulo 28, entonces ya toman un barco que había estado estacionado allí en el invierno. Se había quedado por todo el periodo del invierno acá y se dirige hacia la zona continental, llegando pues hasta el continente. Y bueno, aquí en el siguiente mapa, como en este no se veía bien, coloqué aquí para que pudiéramos ver cómo llega a la zona continental desde Sicilia y de allí se dirigen pues al lugar más próximo por donde podían llegar a Roma, que es, aquí aparece Pozzuoli, que es como se escribe en italiano, pero en nuestras Biblias, en la mayoría, no en todas, aparece como Puteoli, la ciudad de Puteoli. Y luego el transcurso en el que son los hermanos que vienen de Roma, que vienen a esperarlos para recibirlos y finalmente que Pablo llegue a Roma. Así es que el mapa espero que nos dé una mejor idea de ese recorrido y de los peligros que había allí en este mar, sobre todo en esta época donde estaban viajando. A todos nos gusta la idea de el mar soleado. Creo que el mar para nosotros evoca la imagen de estar de vacaciones, probablemente ir a un lugar paradisiaco o a lugares muy hermosos. Por eso ese canto que por ahí eh, rondaba, que decía que en el mar la vida es más sabrosa y en el mar te quiero mucho más, porque nos imaginamos siempre esas figuras del mar, pero no muchas veces estamos pensando en que el mar puede ser salvaje y no, realmente no lo imaginamos mucho como una tormenta, más bien lo vemos como algo paradisiaco, algo para disfrutar, algo grato, algo pleno. Pero la realidad es otra. La realidad es que muchas veces el mar se puede tornar salvaje y en él puede haber una gran cantidad de tormentas. En el día de hoy quisiera que habláramos de aquello que sucede no simplemente en el mar, sino que sucede en nuestras vidas, porque a nuestras vidas también llegan tormentas que pueden arrasar con muchas cosas, pero en las cuales podemos y debemos saber sostenernos en el nombre del Señor. Es por esto que el mensaje del día de hoy ha sido titulado Pasando las tormentas de la vida. Y esto lo haremos observando lo que había sucedido con el ejemplo del apóstol Pablo en este viaje que estuvo rodeado de tormentas. Así es que eh, quisiera mostrarles tres cosas básicamente, o tres momentos de este viaje en medio de la tormenta. Lo que sucedió antes de la tormenta, lo que sucedió durante la tormenta y lo que ocurrió después de la tormenta, o lo que podemos observar después de la tormenta. Y nosotros podemos recordar cómo recientemente San Andrés y Providencia fueron arrasadas por una tormenta. Y es difícil pensar en cómo se vive una tormenta. Creo que los que no vivimos en una zona costera o tropical, a veces no lo dimensionamos bien. Las tormentas que conocemos aquí son lluvias fuertes y granizo y tal vez que se inunda algo y el carro se va ahí en la mitad, pero realmente una tormenta cercana al mar, en, o sea, para lugares en donde hay islas y se vive en la costa, son sencillamente inevitables. Y las tormentas en nuestra vida también son así, son
inevitables. Creo que si cada uno se pusiera a recordar los momentos más difíciles de su vida, se daría cuenta que son como una tormenta. Y aquel que de pronto crea que no ha experimentado aún esa tormenta, seguramente tendrá oportunidad de experimentarla. Entonces, quisiera eh, hablarles en primer lugar de la razón, hablamos del antes de la tormenta, la razón por la cual se produjo esta tormenta. En los versículos 7 al 12, digamos que está la generalidad del pasaje que contiene estas ideas que quiero compartir con ustedes, pero allí las he colocado con una palabra y los versículos en donde yo creo que se encuentran esas ideas para que luego usted en sus notas o al revisar la grabación de este mensaje pueda de pronto con mayor exactitud verlas. Eh, el, este episodio es sumamente interesante porque Pablo comienza eh, con la imagen de un preso, pero al final de la historia tengo la sensación de que Pablo ya no es un preso, sino que pareciera que es el capitán de ese navío en el que se está transportando. Pablo era especialista en cambiar los roles. También cuando en algún momento eh, fue puesto en prisión, él convirtió esa situación en algo diferente. Siendo el preso, terminó dándole instrucciones a un carcelero. A veces nos preguntamos eso, cómo era que le daba vuelta a las circunstancias y a las situaciones. Cuando se enfrentó al rey Agripa, también entró como un reo acusado, pero al final él se convirtió en el acusador. Fue él el que denunció el pecado y la necesidad de buscar a Cristo. Así es que vemos que las cosas se transforman de tal manera que podemos aprender allí muchas cosas. ¿Por qué suceden las tormentas? Por eso aquí decimos cuál es la razón de las tormentas. Bueno, en los versículos 4b que usted tiene allí en su pantalla, dice que cuando partieron, navegaron al abrigo de la isla de Chipre, es decir, muy cerca de la costa. Y dice que los vientos les eran contrarios. Al parecer, los vientos los estaban deteniendo. Y en el versículo 7 se nos dice que ellos navegaron lentamente por muchos días. Esta es una razón por la cual yo creo que ellos tenían prisa en avanzar, tenían prisa en llegar, tal vez pensando en la época, pero estaban impacientes. Se calcula que era un viaje que debía durar tal vez 3 semanas, pero que se extendió a meses. Y esa impaciencia creo que puede ser una razón que los hizo meterse dentro de la tormenta. En nuestro caso personal, creo que muchas veces nos metemos en tormentas por nuestra impaciencia, porque no queremos esperar el tiempo de Dios o porque nos dejamos llevar por este mundo que está muy, muy convulsionado, en donde lo importante es actuar, andar, avanzar, hacer, y, y la impaciencia, vivimos como en cierta compulsividad, vivimos en un mundo compulsivo, que siempre va moviéndose hacia adelante de una manera muy rápida, y la impaciencia es una de las razones por las cuales a veces nos metemos en diferentes situaciones que nos traen dificultades y problemas. También creo que estos navegantes y los que iban en el barco, según el versículo 12, que dice que el puerto al que habían llegado no era un puerto adecuado para invernar. Entonces, en algunas versiones dice que no era un lugar cómodo para pasar el invierno. Esa idea de comodidad
creo que también es una idea que los empujó a meterse en la tormenta. Dijeron, este no es un buen puerto, no nos gusta, no es como yo quisiera, pero tal vez si hubieran sabido lo que iba a suceder más adelante, hubieran preferido quedarse allí y no meterse en la tormenta. Pero muchas veces, porque no estamos contentos con aquello que Dios ha traído a nuestra vida y ha permitido que tengamos, tal vez por falta de contentamiento, nos lanzamos a algunas situaciones en las que probablemente vamos a sufrir tormentas y vamos a meternos en situaciones que son indeseables para nosotros. También creo que la opinión pública, así la titulé yo, la opinión pública fue otra razón que los hizo meterse en la tormenta. Allí mismo en el versículo 12 leemos que como el puerto no era adecuado, entonces la mayoría tomó la decisión. Y esto resulta un poco difícil de comprender. Al final se nos dice que en ese barco iban 276 personas. No sé si hicieron un plebiscito o hicieron una votación, pero el asunto era de la mayoría. Y aquí se nos muestra cómo lo que los demás opinan de nosotros y lo que la sociedad dice que es aceptado o lo que la sociedad opina, en sí la opinión pública arrastra y muchas veces nos lleva a hacer cosas o a pensar de maneras que son incorrectas. Es como en las elecciones, qué sé yo, para gobernantes, ¿no? Se hacen encuestas y se supone que las encuestas tienen la opinión pública y muchos de pronto nos dejamos llevar por la opinión pública. No es un asunto de lo que piensa la mayoría. Y aquí en este caso, evidentemente, Pablo era la minoría. Él, um, al parecer, sencillamente tenía simplemente su discernimiento, tal vez experiencia, porque a los corintios les escribió que entre sus sufrimientos él había pasado por 3 naufragios. Así es que es probable que antes de eso haya tenido algo de experiencia en cuanto a naufragios, pero tal vez más que eso era que tenía discernimiento, tenía buen juicio, cosa que personas que no conocen a Dios normalmente no tienen porque no pueden ver correctamente las cosas. Hoy en día peleamos contra esta opinión pública, peleamos y resistimos aquellas cosas que a diario vemos en las redes y que muchos de nosotros consumimos e influyen en la manera como pensamos. Un caso que me parece ejemplo de ello es cuando he oído a algunas personas que no quieren ser vacunadas. Y bueno, aunque eso es una decisión respetable, cuando les pregunto por sus razones, en realidad no he escuchado muy buenas razones. Tengo la sensación de que lo que han visto y lo que han oído y lo que les han comentado es lo que ha hecho que en sus vidas tomen esa decisión, pero realmente sin mucho fundamento. Entonces, lo único que quiero resaltar es que sí, hay una opinión de la mayoría, hay una opinión de los demás, hay una opinión pública y eso nos puede llevar a tormentas. De hecho, creo que muchas veces en la historia bíblica, en la singularidad del que seguía a Dios se contraponía a la mayoría. Hasta aún en la salvación se nos dice que hay una puerta estrecha y los que entran por ella son pocos, pero hay una puerta ancha y por ella entran muchos. Así es que no es un concepto nuevo ni una idea ajena a lo que la misma Biblia nos dice. Pero bueno, en último lugar, respecto de la razón, pues quisiera decir que podríamos también concluir que nosotros mismos no nos metemos en tormentas. ¿Por qué? Porque, como dice acá el versículo 10, Pablo se dirigió a ellos y les dijo, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo no quería estar en esa nave. Él fue el primero en decir, me parece que es una locura lo que van a hacer. Me parece que esto no va a resultar bien.
Pero ¿tenía otra opción Pablo? Pablo iba preso dentro del barco y no tenía voz ni voto. De hecho, se dice que el centurión, que era pues quien tenía el más alto rango allí, pues favoreció o creyó que la opinión del capitán, del piloto del barco y de los que sabían de navegación, pues era más importante que la de Pablo. Que esa, fíjense, es otra manera de verlo, ¿no? Yo creo que el centurión podría decir, bueno, tengo aquí a este preso, un hombre como religioso, y tengo a estos, pero estos son los expertos, estos son los que saben manejar el barco, estos son los que el barco es de ellos y lo pilotean. Y bueno, no siempre los expertos tienen la razón, no siempre los expertos tienen la razón, también somos influidos por ellos. Creo que la palabra de Dios prevalece aún sobre la experticia que personas tienen eh, sobre cualquier tema. Pero bueno, lo que quiero decir es que fue inevitable para Pablo estar en el barco. La tormenta lo arrastró. Y para nosotros también podría suceder lo mismo. De hecho, hoy estamos en un barco, no sé cómo se llama este barco, será el barco Colombia, será, no sé, el barco, sí, puede ser el barco Colombia, y nosotros no nos podemos bajar de él y sufrimos algunas de las consecuencias que nosotros mismos tal vez no hemos escogido. Estamos a merced de lo que unos hacen y de lo que otros hacen. Tal vez a merced de una ley que saca el Congreso o el Ejecutivo y no estamos de acuerdo con ella, pero es una ley. Y esa ley nos va a afectar a nosotros, aunque nosotros no fuimos los que la generamos, ni aunque estemos de acuerdo con ella. De hecho, la tormenta se desató cuando el pecado entró en el mundo. Sabemos por la palabra que en pecado nos concibió nuestra madre. Nacimos pecadores y nosotros no escogimos eso. Fue inevitable. Así es que hay múltiples razones que quisiera que pudieran observar por las cuales se entra en una tormenta. Pero avanzando, al estar dentro de la tormenta, pues quisiera resaltar las reacciones que hubieron al encontrarse dentro de ella. Pero básicamente, para no extenderme tanto, se contrasta el que unos estaban sin esperanza y otros tenían esperanza. Dice el versículo 20, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Así es que eh, hay una actitud que es muy humana y no solamente es del que no conoce a Dios, aún el que conoce a Dios a veces se encuentra abatido y como si fuese el fin del mundo. Es algo muy, muy humano. De hecho, quien está diciendo esto es Lucas. Y asumimos que Lucas está dentro de ese barco, como desde el capítulo 21 había desaparecido y aquí vuelve a hablar en primera persona y creemos que él está allí dentro con él. Incluso también está Aristarco, que pensamos que es otro hombre que también era creyente y colaborador de Pablo. Entonces, las actitudes básicamente son o sin esperanza o con esperanza. Eh, Cuando se llega a esas tormentas de la vida es fácil perder el ánimo, perder el impulso, no ver salidas, tomar malas decisiones, como le sucedía a estos marinos, ver que ya no había estrellas, no había sol, estaban en la oscuridad, llevaban días a la deriva y estaban tan mal, probablemente por la tormenta ni siquiera comían. Pero veamos en los versículos entre el 21 y el 25 qué sucedía. Dice allí que cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso de pie en medio de ellos. Es así que aquí vamos a ver cuál era la esperanza de Pablo y cuál es la esperanza que tiene todo aquel que es un hijo de Dios. Dice que cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y después de que no le escuchaban,
Pablo toma la iniciativa y se pone de pie, y esto es sorprendente, y les dice: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Creo que nosotros lo vemos como, no me gusta decir que se los dije, pero se los dije. Pero él no paró allí, no paró en mostrarles el error que habían cometido, sino que también les dijo: los exhorto a tener buen ánimo. Creo que todos se miraron unos a los otros y dijeron: ¿de qué está hablando este loco? ¿De qué es lo que le pasa? Estamos perdidos en la mitad del mar. Pero Pablo dice: tengan buen ánimo, y les da la razón por la que deben tener buen ánimo, que es la misma por la que él tiene ánimo. Dice: porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente del barco. Y el barco se puede perder, pero las vidas son sumamente y mucho más valiosas. Entonces continúa diciendo en el 22, perdón, en el 23. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste esa idea, Pablo? Dice: esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué maravilloso esto. Diciendo, ¿qué dijo el ángel? No temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, les dice Pablo a todos ellos: tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. ¿Cuál era la esperanza que tenía Pablo? Pablo tenía la esperanza de la palabra que Dios le había dado. Pablo tenía la esperanza de que, él dice que el ángel de Dios había estado con él, le había mostrado esto, y él dice: de quién soy y a quién sirvo. ¿No le parece eso maravilloso? Él dice: yo soy de Dios, tengo esperanza porque yo soy de Dios. Y casi que podría decir: y Dios es mío. Esa es mi esperanza. En eso se basaba lo que Pablo estaba diciendo y en la palabra que le había sido dada. ¿Cuál era la palabra? Básicamente la que muchos dicen se repite 365 veces en la Biblia, una para cada día del año. Y son dos palabras muy sencillas: no temas. No temas. Cuando la tormenta arrecia, confías en que tú eres de Dios y Dios es tuyo, y que Él te ha dado una palabra firme que no será defraudada. Esta es la diferencia de vivir sin esperanza y vivir con esperanza. Y por último, quisiera también mostrarles, creo que tendría más cosas que decir, pero para poder cumplir con el tiempo, debo aproximarme al final. El resultado de la tormenta, lo que ha sucedido después de la tormenta. Dice el versículo 23: esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo ya sabía que el plan de Dios era ir a Roma, y él iba a cumplir este plan. No creo que la voluntad de Dios haya sido que ellos se metieran en esa tormenta, como no es la voluntad de Dios que nosotros nos metamos en esa tormenta. Muchas veces lo hacemos por nosotros mismos y otras veces las circunstancias nos llevan a ese lugar. Pero eh, lo que quisiera resaltar acá es que por encima de las tormentas está Dios. Y fíjense que acá hay un ejemplo de la soberanía divina, pero también de la responsabilidad humana, porque no importaba qué tan negligentes o qué tantas malas decisiones tomaran desde este barco, igual se cumpliría la voluntad de Dios. En esto consiste la providencia de Dios que hemos venido viendo durante toda la vida de Pablo, durante todo su ministerio, desde su conversión. La mano que estaba detrás era la que estaba moviendo todo. Alguna vez escuché a alguien dar el ejemplo de que es como cuando vamos en un avión. Usted va en un gran avión lleno de pasajeros y usted puede levantarse de su silla, caminar por el avión, ir a tomar un café
a hacer diferentes cosas dentro del avión y usted se está ocupando de todas esas pequeñas cosas. Pero usted va dentro de un avión que no puede detener y que tiene la capacidad de llevarlo a usted a un destino final. Así es la soberanía divina, que no nos libra de nuestra responsabilidad humana. Así es que Dios está vigilante y cumpliendo su plan, no solo en la vida de Pablo, sino en la tuya y en la mía, aunque a veces parezca que todo se haya salido de control. Necesitamos cada día venir a la gracia de Dios y, como se dice acá, a recordar su palabra, a recordar quién es Él, a recordar qué ha dicho Él que soy yo para Él, qué me ha prometido, cómo mi destino está seguro más allá de lo que suceda hoy, aquí, en el ahora. Algunas aplicaciones finales que quisiera compartir con ustedes. Bueno, primera, estas son, digamos que aplicaciones generales. El beneficio del cristianismo no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. A veces creo que tenemos que dar gracias por las tormentas, porque sin ellas no seríamos lo que somos. Sin ellas probablemente nunca nos hubiéramos acercado a Dios. Damos gracias que Dios echó a perder nuestras vidas en algún momento para que nosotros no echáramos a perder totalmente nuestras vidas. Así es que siempre va a haber tormentas, pero lo que debemos saber es que la presencia de Dios está en medio de ellas. En segundo lugar, nos enseña también que nosotros estamos interesados en llegar a Roma. Tenemos unos objetivos, queremos hacer algunas cosas, nos las planteamos y peleamos por ellas y trabajamos por ellas, nos enfocamos en ellas. Pero Dios está interesado en quiénes seremos nosotros cuando lleguemos a Roma. No solamente quiere llevarnos a un destino final, quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así es que en ese proceso la tormenta es esencial y nuestra actitud en ella. Las peores tormentas no nos pueden desviar del plan de Dios para nuestras vidas. Podemos descansar tranquilos y confiados en que nada sucederá diferente a lo que Dios tiene para nosotros. Él ya había dicho capítulos atrás de Hechos que Pablo iba a ir a Roma a compartir el Evangelio. ¿Y qué vemos al final? Capítulo 28, está en Roma compartiendo el Evangelio. Y ninguna tormenta ni ninguna situación puede evitarlo. Ahora, ¿en dónde estás tú el día de hoy? ¿En alguna tormenta? ¿Qué está sucediendo con esa tormenta? ¿Te está alejando de Dios o te está acercando a Dios? En la oración y en la palabra es donde debes acercarte a Dios. Es en las tormentas donde mayor, ¿cierto?, provecho hay de la presencia de Dios. Por eso el mejor tiempo para practicar la presencia de Dios es en la tormenta. Una pregunta más. ¿Vemos dificultades en las oportunidades o vemos oportunidades en las dificultades? Esto básicamente era lo que hacía Pablo. Nos preguntamos todo el tiempo cómo podía hacerlo. Quisiéramos ser imitadores de él, así como él era imitador de Cristo. Toda situación la leemos y decimos, Pablo, ¿cómo podía sufrir todo eso? ¿Cómo podían? Prácticamente lo mataron, resucitó, lo latigaron. O sea, es impresionante todo lo que tuvo que pasar. Pero para él, en las dificultades había siempre una oportunidad. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo veo yo? ¿Vemos dificultades en las oportunidades? Tenemos una oportunidad, pero vemos todos los problemas que eso presenta.
o queremos imitar a Pablo, quien veía oportunidades en todas sus dificultades? Nuestro Dios nos ha colocado del lado ganador. Él ha vencido y prevalecerá, hermanos. Así es que eh, podemos tener la certeza de que Él cumplirá sus planes. Así llegamos al final de este capítulo 27 y bueno, en el conversatorio creo que daremos un cierre a esto que ha sucedido. Quisiera solamente terminar diciendo que el, así como comenzamos el libro, creo que lo estamos terminando. Si recuerdan, el primer mensaje lo titulé Una historia inconclusa. Si ustedes son como mi hija, ella cuando llegamos al final dijo, no, pero qué historia tan charra. Queríamos saber qué pasaba con César y queríamos ver qué era lo que había sucedido y cómo iba a predicar allí y todo lo que, pero súbitamente se acaba el libro. ¿Qué pasó? Estamos acostumbrados a las historias que tienen un desenlace, sea feliz o sea trágico, pero tienen un desenlace. Se cierran de alguna manera y queremos saber qué sucedió. Y yo sigo insistiendo en que la razón por la que Dios ha dejado esta historia inconclusa es porque ustedes y yo estamos escribiendo Hechos 29. Somos nosotros quienes debemos llevar la presencia de Dios. Somos nosotros quienes debemos llevar el evangelio desde donde estamos hasta lo último de la tierra. Somos nosotros los que debemos ser controlados por el Espíritu. El capítulo 29 de Hechos se está escribiendo ahora. Gracias, hermanos, por el tiempo que nos han concedido para este mensaje.